Ya, ok. Buenos días, chicos. Estamos aquí tratando de ayudarlos con respecto a una de las últimas temáticas que nosotros trabajamos en el electivo, en este caso de cuarto medio, referente al tema de diferenciación celular. En esta oportunidad les voy a entregar algunos antecedentes más que le ayuden a comprender el proceso de diferenciación celular, junto con entregarle algunas herramientas también metodológicas que les sirvan para poder contestar la evaluación que les subí el día de ayer, específicamente en las preguntas que hacen relación a lo que tiene que ver con los genes housekeeping, respecto a lo que son las cascadas de señalización intracelular y los factores de transcripción. ¿Ya? Entonces avancemos. Lo primero que tenemos que recordar es que es la diferenciación celular. La diferenciación celular es un proceso que ocurre en las primeras etapas del desarrollo embrionario humano, bueno, y de todos los animales, y que consiste en la expresión de determinados genes por parte de las células embrionarias, lo cual le va a permitir a estas células a adoptar un fenotipo único y distinto de sus pares, de las otras células, con la finalidad de que ésta pueda desempeñar una determinada función dentro del organismo. Es decir, una neurona muy probablemente haya tenido un proceso de diferenciación celular completamente distinto al de un hepatocito. Y eso está íntimamente relacionado con los genes que expresa un hepatocito y una neurona. Es decir, son genes completamente distintos los que ella expresa, a pesar de que tienen la misma información genética en un mismo individuo. ¿No es cierto? Entonces, todos los genes que controlan el desarrollo embrionario para la formación de los órganos y los distintos tipos celulares son los genes homeóticos que ya trabajamos en clase. ¿Ya? Y dentro de cada especie existen un determinado programa genético en el cual determinados genes genes homeóticos van a condicionar las estructuras y los órganos que va a poseer un determinado organismo. Bueno, eso ya lo vimos en la clase, lo que pasaba con los genes homeóticos y el ejemplo con Drosophila melanogaster. Bueno, y para mí lo que me interesa más es que, a modo de síntesis, que entiendan que las células embrionarias son capaces de transformar sus características, tanto estructurales y funcionales, a partir de la presencia de determinados estímulos, que en este caso estos estímulos le permiten que estas células se especialicen dependiendo de su potencial inicial, es decir, de el genotipo que ésta posea, a través de un proceso llamado determinación. ¿Ya? Y todo esto viene condicionado a través de los llamados genes homeóticos. Aparte de los genes homeóticos tenemos los llamados genes housekeeping, que son los llamados genes constitutivos y que se expresan en todos los tipos celulares. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces tenemos genes que se expresan en determinados tipos celulares, que vendrían siendo los genes propios de cada tipo celular, pero tenemos otro tipo de genes que se expresan en todo tipo celular porque son fundamentales para el funcionamiento de todo tipo celular. Por ejemplo, yo les podría preguntar a ustedes qué genes debieran ser sumamente importantes para que toda célula pudiese realizar sus funciones vitales. Entonces, muy probablemente, bueno, como usted no está aquí presente, pero muy probablemente usted me diría, profesor, los genes que son responsables de la respiración celular, por ejemplo, los genes de la mitocondria, como toda célula necesita ATP, entonces todos los genes asociados a la síntesis de ATP en todo tipo celular tienen que estar expresándose en todos los tipos celulares. Aquí yo les traje un gel en este caso a colación, un gel de poliacrilamida, en el cual se corrieron por cada uno de los pocillos, desde el 2 al 7, muestras de genes constitutivos
en los cuales se expresan normalmente en todos los tipos celulares, ¿ya? Entonces aquí estos son muestras de distintos tipos celulares y nos damos cuenta que ese gen está presente en todos estos tipos, por lo tanto muy probablemente estos genes sean genes constitutivos. Ya, en el carril 1, es decir, en el pocillo número 1, lo que se ilustra son proteínas de peso molecular conocido, con lo cual uno puede más o menos determinar que en este caso esta proteína debiera tener aproximadamente, no es proteína, este gen, en este caso de ARN mensajero, debería tener unas 574 pares de bases, ¿ya? Obviamente también podríamos hacer lo mismo, en este caso este es un PCR, que el PCR es lo que te mide, es la cantidad de ARN mensajero que produce un determinado tipo celular, pero también lo pudimos haber hecho con proteínas en otra técnica que se llama Western blot, ¿ya? Por lo tanto, igual nosotros hubiésemos visto más o menos la misma banda, principalmente porque esa proteína debe ser muy importante para la célula. Por lo tanto, los genes housekeeping o constitutivos son los que se expresan en todos los tipos celulares. Entonces, la diferenciación celular va a ser una mezcla entre los genes propios de cada tipo celular y los genes constitutivos que se expresen en cada uno de estos tipos celulares. Por lo tanto, los factores que determinan la diferenciación celular son moléculas y que en cierta medida son determinantes citoplasmáticos localizados en alguna región del embrión. Pero eso ya lo vimos, la clase pasada. Lo que nosotros nos va a convocar la clase de hoy es los receptores celulares y cómo estos receptores, los receptores que están en la membrana de las células pudiesen estar interviniendo en el fenotipo final que tenga cada una de estas, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que son los receptores celulares. Los receptores celulares son proteínas, como dice aquí en la diapositiva, o glicoproteínas que están presentes en la membrana o en la membrana también de los organelos de distintos tipos celulares. También tenemos, por ejemplo, receptores en la membrana nuclear, ya, a los que se le unen específicamente otras sustancias que nosotros denominamos moléculas señalizadoras o ligandos, ya, que pueden ser, los ligandos pueden ser hormonas o pueden ser neurotransmisores o pueden ser cualquier otro tipo de señal que permita desencadenar algún tipo de proceso tanto intra como extracelular. Normalmente nosotros vamos a hablar de receptores que están en la membrana celular y que pudiesen transmitir información que pudiese ser interpretada a nivel intracelular. O sea, lo que vendría siendo algo así como nuestros receptores sensoriales, que nos permiten capturar información en el medio externo. Entonces, aquí en esta imagen nosotros podemos ver que hay distintos tipos de receptores de membrana. Tenemos, por ejemplo, receptores de canales iónicos, tenemos receptores metabotrópicos, es decir, que son mucho más complejos, que tienen varios segmentos transmembrana, o tenemos receptores que pueden ser una pura proteína que está atravesando una vez la membrana plasmática y que puede inducir la actividad de alguna enzima intracelular, en este caso el mismo receptor ser una enzima, o el receptor estar acoplado a una enzima que también puede transmitir información a nivel intracelular. Entonces, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué una célula querría expresar proteínas que se transformen finalmente en receptores sensoriales? Principalmente para el control de los procesos intracelulares que le van a permitir a ella sobrevivir. Esto lo vemos, por ejemplo, a través del control autocrino, es decir, proteínas que la misma célula secreta para ella misma poder controlar algún proceso celular. También tenemos para el control paracrino, es decir, a través de para controlar, por ejemplo, lo que esté haciendo una célula vecina, ¿ya? Es decir, una célula perfectamente puede sintetizar una proteína que podría ir a controlar
un proceso que ocurra en su vecina, y su vecina va a tener receptores que van a poder capturar esas señales, algo así como una carta, ¿ya?, que le pudiese entregar información de cómo debiera comportarse. En el primer caso, ¿no es cierto?, podemos hablar del control autocrino, la interleuquina, en el caso, por ejemplo, de las células T, o en el control paracrino podríamos también ver los prostaglandinas. Y por último tenemos el control endocrino, ya, que son moléculas que pudiesen haberse generado en un tipo celular bastante distante de la célula que estamos estudiando, y tener un efecto intracelular a larga distancia, ¿ya? En este caso todos sabemos que las hormonas viajan por la sangre, entonces pudiese haberse generado, por ejemplo, la insulina, ya, en el páncreas, pero ejercer su efecto, ¿por qué no?, en el último ápice del dedo guatón de tu pie, ¿ya? ¿Y por qué pudo ejercer ese efecto? Porque esa hormona, esa molécula señal, se unió a un receptor en una célula, un receptor de membrana en una célula del dedo guatón de tu pie. Entonces, en cierta medida los receptores están interviniendo en el control del funcionamiento intracelular, que puede ser a nivel autocrino, paracrino o endocrino. Bueno, en cierta medida esto finalmente ¿en qué se traduce? Se traduce en que como lo vemos aquí en este esquema, la hormona o señal que llega al receptor de membrana, que aquí se podría ilustrar de color calipso, se une tal como la llave a su cerradura, y genera cambios, ya, en componentes intracelulares que finalmente pudiesen modificar el funcionamiento interno de una célula, ¿ya? Entonces, aquí lo ponen en sus respectivos pasos, o sea, se sintetiza en 3 pasos: la formación complejo hormona-receptor, la activación de la proteína transductora, que sería en este caso la adenilato ciclasa, que es una enzima que permite la síntesis de AMP cíclico, ¿ya? Y finalmente este AMP cíclico, que podría ser un segundo mensajero, podría provocar un cambio en la expresión génica en el núcleo de esa célula, es decir, que cambie su funcionamiento, se prenda o se apague un determinado gen, ¿ya? Lo que hablamos en clase, el on y el off génico. Entonces, como vemos acá, nosotros podemos tener una señal de entrada que puede llegar a través de un determinado receptor, puede provocar un cambio de activación de esta proteína de inactivo a activo, y esa proteína podría eventualmente generar señales principalmente de fosforilación o desfosforilación a nivel intracelular, ¿ya? Normalmente dentro de las cascadas de señalización intracelular, es decir, dentro de todos los procesos que ocurren dentro de la célula, vamos a encontrar fosforilaciones o desfosforilaciones de proteínas, lo cual va a provocar la activación o la inactivación de estas dentro de una ruta metabólica intracelular. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo: señalización vía proteína G. La proteína G es una proteína que se acopla normalmente a receptores metabotrópicos, así se le denominan a estos que tienen varios segmentos transmembrana, y que normalmente, como están contiguos a este receptor, podrían modificar o fosforilar a otras proteínas que pudieran estar contiguas a ella, o podrían estar muy distales de ella. Entonces, estas proteínas G agregan grupos fosfato o GTPs, ¿ya?,
para que se produzca, por ejemplo, AMP cíclico a nivel intracelular. Y ese AMP cíclico provocar cambios a través de proteínas quinasas que activan otros elementos intracelulares, otras enzimas, y que pueden generar distintas respuestas a nivel interno. Ya, todo esto, chiquillos, es bastante complejo porque ya no estamos hablando de una proteína, estamos hablando de conjuntos de proteínas que tienen efectos intracelulares y que por lo tanto cambian la expresión génica de las células. Entonces, lo lindo de esto es que usted podría tener, por ejemplo, solamente una señal, una hormona uniéndose a su receptor, y esa proteína receptor podría estimular o activar distintas proteínas, en este caso, por ejemplo, proteína G, para que estas proteínas G también activen adenilato ciclasa y que liberen AMP cíclico. Entonces estamos en presencia de una amplificación de la señal. Solo una hormona podría generar cambios intracelulares que son mucho más amplios, es decir, se genera una amplificación de la señal, lo cual puede hacer que se activen varias enzimas y todas esas enzimas generar distintos productos génicos. ¿Ya? Y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, con la proteína G. O sea, perdón, tenemos un ejemplo con la vía de señalización Wnt, en el cual, por ejemplo, podría llegar este ligando WNT. No se preocupen en cuál es la naturaleza de Wnt. Lo importante es que entiendan lo que ocurre río abajo, es decir, a nivel intracelular. Supongamos que se une este ligando Wnt a su receptor, que es Frieslet. Ese receptor Frieslet va a activar a una proteína llamada Dechevelle, y Dechevelle lo que va a promover es que, por ejemplo, estos complejos proteicos que tienen GSK3 o APC y beta-catenina se destruyan, se desarmen, principalmente a través de fosforilaciones. Ya al desarmarse se libera, por ejemplo, beta-catenina, que es en este caso esta proteína de color rosado. Esa beta-catenina podría perfectamente ingresar al núcleo, ¿ya? Y dentro del núcleo unirse a factores de transcripción como LEF y TCF y provocar que se transcriba un gen en respuesta a la unión del ligando con su receptor. Es decir, una molécula que viene desde el extracelular podría provocar cambios en la expresión génica de una célula a nivel nuclear. Y esto es lo importante, es decir, dependiendo de las señales químicas que hayan fuera de la célula, nosotros podríamos saber o predecir qué tipo de genes pudiesen encenderse, es decir, transcribirse o apagarse a través de los factores de transcripción. Les recuerdo que los factores de transcripción son proteínas o complejos proteicos que se unen a la región promotora, es decir, a la región en donde se une la ARN polimerasa para que se sinteticen determinados tipos de proteínas. Entonces, aquí podemos ver que una proteína extracelular podría provocar cambios en la expresión génica de una célula, y por lo tanto pudiésemos nosotros entender por qué una célula que tiene, o sea, dos células que tienen la misma información genética pudiesen tener una forma completamente distinta. Bueno, hasta acá va la clase. Espero que hayan aprendido algo y que les haya servido. Cualquier información adicional pueden acercarse a mí. Les recuerdo que tienen hasta la próxima semana para entregar esta evaluación, y este PowerPoint también se los voy a dejar disponible en la página web. Muchas gracias.